Dios por estar aquí con ustedes nuevamente y también le doy gracias a Dios, hermanos, por ustedes que volvieron, que regresaron y algunos que se añadieron. Eso fue de mucha bendición, hermanos. Y bueno, ya mínimo ya ahorita ya no hay lluvia, ¿verdad? Ya está más sencillo, pero como quiera tiene sus sacrificios y tiene todavía su esfuerzo el venir para acá, porque ya es más tarde, es domingo, está uno cansado y uno ya, no sé si ustedes, pero ya a estas horas empieza, no quieres, pero ya empiezas a pensar en mañana, en la mañana, trabajo, etc. Entonces el hecho de que hayan regresado, hermanos, pues también es de mucha bendición y les animo a seguir haciéndolo, les animo a que sigan esforzándose, que sigan en su corazón habiendo ese deseo de honrar a Dios con su presencia en el templo, junto con los hermanos para alabarlo, para adorarlo, para aprender de Él. Y bueno, eso es lo que precisamente vamos a hacer en esta noche, y bueno, en esta tarde, ¿no? Noche, tarde. Y como les decía en la mañana, quisiera cerrar lo que venimos estudiando desde la mañana. La telita esta me la hace complicada aquí mover las cosas. Y el tema, hermanos, el título del tema que quiero compartir con ustedes ahora, el de la mañana, es Viviendo siempre para interceder por ellos, y el de este momento tiene por título Padre de misericordias. Padre de misericordias. Y les pido que por favor me acompañen a 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1. Y que para ir calentando, me ayuden por favor a leer versículos del 1 al 3. 2 Corintios 1 del 1 al 3. No pude evitar ahorita, un comentario aparte, no pude evitar ahorita ver el auditorio y recordar cuando tendría yo unos 8 o 9 años y venía a las escuelitas aquí. Entonces me acuerdo de la parte de atrás que tenía una placa de metal, la puerta estaba allí, entonces me acuerdo estando en estas sillas repasando el abecedario de Daniel. Está muy vivido, ahorita no sé, todas esas imágenes llegaron a mi mente, fue increíble. Bien, se cierra ese paréntesis. 2 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Me ayudan por favor a leer? ¿Qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Gracias, hermanos. El apóstol Pablo en cada carta saluda, da las gracias. En muchas de ellas habla de que el Señor Jesucristo lo escogió, que Dios lo puso en el ministerio, etc. Pero esta carta de 2 Corintios, que es una carta muy personal de él, es una carta donde él está abriendo su corazón y va a empezar un discurso en el que tiene que tratar con una iglesia en la que hubo algo allí, en una tensión en su relación con ellos. Porque la primera carta fue fuerte, tuvo que ser así, ¿no? Los corintios andaban haciendo varias cosas que no estaban bien, pero eso creó una pequeña tensión de ambas partes y él la va a buscar romper con una carta muy personal. E inicia con esta expresión, porque además entre carta y carta habían sucedido varias cosas, y él inicia su segunda carta a los Corintios diciendo, fíjense, pongan atención a la repetición de las palabras: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego invierte el orden, Padre de misericordia
y Dios de toda consolación. Ahora es interesante que él diga Padre de misericordia. Es una expresión pensada, es una expresión medida, es una expresión que quiere transmitirnos a nosotros la idea de que, por poner un ejemplo, así como Satanás es el padre de mentira, ¿recuerdan? Que el Señor Jesucristo le dice, Él es padre de mentira. ¿Qué quiere decir que Él es padre de mentira? ¿Qué quiere decir que Satanás es padre de mentira? ¿Quiere decir que tiene un hijo que se llama mentira? No. Quiere decir que Él es el más mentiroso de los mentirosos, por así decirlo. Él es el principal mentiroso de todos, el que su característica, su naturaleza es ser mentiroso. Así que, si eso es con el padre de mentira, entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Que Dios es el más misericordioso de todos. Que Dios es el misericordioso por excelencia y que además ¿cómo lo dijimos en su momento de Satanás? En el caso de Dios, su naturaleza, su esencia misma es ser misericordioso. Pablo le llama Padre de misericordia. Ahora, lo mencioné un poco en la mañana, pero hoy tengo que ir sobre esto. Porque la realidad es que esto que voy a describir ahora está presente en muchas iglesias, incluido donde yo voy, y últimamente he tenido que estar ayudando a los hermanos a que la Biblia corrija ese modo de ver en su vida y en su corazón, por muchos hermanos lastimados. Pero, ¿qué es lo que se trata de decir? Muchos cristianos tienen la idea, y sobre todo los inconversos, ellos la tienen de fijo, pero muchos cristianos, aún cristianos hermanos, tienen la idea de un hijo, de un Dios, el Hijo, de un Jesucristo, de un Dios, el Hijo, compasivo, teniendo que apaciguar la ira de un Padre furioso. Y se imaginan a Dios el Padre sentado en su trono bien molesto y queriéndose vengar en su ira por el pecado, y a un Dios el Hijo, a un Jesucristo diciendo, no, tranquilo, no les hagas nada. Y a veces se pesca esa idea, hermanos, y te transforma la vida. Por eso les decía en la mañana que un autor llamado A.W. Pink del siglo pasado decía que la imagen que tienes de Dios es lo que constituye lo que tú eres. Porque dependiendo si pensamos Dios, el Padre, es alguien enojón, es alguien impaciente, es alguien a quien ofendo bien rápido, eso vas a vivir como tu vida cristiana, teniendo miedo, teniendo que forzarte a altas expectativas y además sintiéndote que nunca le vas a dar, nunca vas a llegar. Y muchos cristianos tienen esa idea en muchas iglesias. Pero hermanos, las escrituras nos muestran que el corazón del Hijo de Jesucristo, que el corazón de Dios el Hijo es el reflejo, escuchen, es el reflejo idéntico del corazón del Padre. Es el reflejo idéntico, así como mi mano es el reflejo, es idéntica a la mano original. Veamos dónde lo dice. Juan, por favor. Vamos a ver 3 citas de Juan. Juan capítulo 16, versículo 27. Lo vamos a ver porque el Hijo mismo lo dice 2 veces y en una porque uno de los apóstoles lo dice. Juan 16, 27. Jesús hablando a sus discípulos, despidiéndose de ellos, diciéndoles que no los va a dejar solos, mostrándoles su amor. Hermano, mire, escuche lo que luego es. En el momento mismo, fíjese, no saquemos de contexto lo que va a decir el Señor Jesucristo. En el momento mismo en el que la Biblia empieza diciendo que a los que había amado, los amó hasta el fin.
Así que es un momento de ternura, es un momento de amor, todo lo que se desarrolló en la última cena. ¿Va? Entonces, ese momento de alta ternura, de mucho amor de Dios, de por sí el Señor Jesucristo ya vimos que Él es tierno, que Él es manso, que Él es abierto, es accesible. Bueno, Él lo hizo todavía más en este momento. En ese momento Él dice lo siguiente. Juan 16, 27 dice, pues el Padre mismo os ama. Yo no lo tengo que convencer. Yo no tengo que ir a decirle, ándale, mira, son bien lindos. Si tú los conocieras a todos los cristianos de Jesús es el camino, te van a gustar. Jesús está diciendo, yo no tengo que hacer eso. Yo no tengo que ir a decirle, ámalo, yo sé, a cada rato está pecando una y otra vez. Pero mira, si tú lo ves en el fondo, te va a encantar ese cristiano. No, él dice, yo no tengo que hacer eso. Él dice, pues el Padre mismo os ama. ¿Por qué? Por una sencilla razón, hermano. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Así que el corazón de Dios en boca de Jesucristo no es de alguien a quien tienes que convencer para que te ame. No es de alguien que es bien iracundo y, bueno, como cuando compras algo y no estás muy seguro y lo ves diciendo, bueno, pues a ver si me sale bien. No es así. Jesucristo mismo dice que el Padre mismo nos ama por la sencilla razón, hermanos, de que ustedes y yo amamos al Señor Jesucristo y creímos en Él. La segunda porción ahí está en Juan, 2 capítulos antes, en el capítulo 14 dice, versículos 9 y 10. Felipe le pregunta, Señor, bueno, le dice, Señor, muéstranos al Padre, ya te vimos a ti, ahora queremos ver al Padre para saber cómo es. Digo, la pregunta o el deseo de Felipe era válido. Quizás yo en mi ignorancia, yo también hubiera hecho una pregunta como esa. Entonces, cuando Felipe dice eso, el Señor le dice, versículo 9, Juan 14, 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Cuando dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Somos idénticos, igualitos. Nos gustan las mismas cosas, nos disgustan las mismas cosas, nos emocionamos por las mismas cosas, nos enojamos por las mismas, idénticos. Así como soy yo, así es Él. Y luego le dice, versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Quieres ver al Padre? Ya no has visto, porque me has visto a mí. Allí Jesús está diciendo que su corazón y todo lo demás, su poder, su gloria, etc., es idéntico al del Padre. Así que podemos pensar que si Jesús dice que Él es en su corazón manso y humilde, ¿cómo es el Padre entonces? Es manso y humilde, es igual. No es diferente, no es alguien a quien tiene que aplacarlo. Ahorita vamos a ver por qué a veces hemos concebido esa idea de que es alguien que, cálmate, por favor, no los vayas a destruir. Yo el hijo, yo morí por ellos. No los vayas a quemar con fuego. Pero no es así. Y la última porción, ahí mismo en Juan, pero capítulo 1, versículo 18 dice, Juan 1, 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo? Con Él mismo. ¿Cómo? Con su misma persona. Hermanos, las Escrituras nos muestran que son idénticos en su corazón. Pero uno puede decir, bueno, es que pues tal vez se parecen mucho, así como, por ejemplo, Leví, hijo, se parece muchísimo a ti, Gerardo. Pero eso no quiere decir que sean iguales. En el caso de Dios es diferente. Uno puede pensar, no, pero es que, de verdad, así como Leví se parece, y hace cuenta que están viendo a Gerardo a los 7 años, pero eso no quiere decir que a Leví le gustan las mismas cosas, etcétera, y
Es que en el Antiguo Testamento, la Escritura, hermanos, en la sabiduría de Dios, puso algo que espero que nos tranquilice. El versículo que para Jesús es Mateo 11:28, donde habla de su corazón, para Dios el Padre. ¿Sabe cuál es el suyo? El mismo, el que habla de cómo es su corazón. Y es hacia allá donde vamos ahora. Éxodo 34:6. El momento en el que el Señor va a abrir su corazón, o más bien va a describirse a sí mismo y va a decir qué es lo más importante de él, es un momento de tensión, es un momento de vida o muerte, es un momento épico en la historia del pueblo de Israel. Acaba de suceder lo del becerro de oro. Acaba de suceder. Éxodo 34. Dios le dijo a Moisés, déjame que los destruya y voy a levantar contigo. Tú vas a ser ahora el nuevo Abraham. Pero él estaba pensando en la respuesta de Moisés. Y Moisés le dice, no. Espérame. Perdona, él sí, en este caso sí. Pero lo hace con un motivo muy especial que en otro momento lo podemos buscar. Pero en este momento, Moisés, mientras está intercediendo a favor del pueblo, le pide dos cosas al Señor. Dos cosas. Número 1, dice, versículo 13, 33:13. Yo sé que le había hecho 34, es nomás un tantito antes. En el capítulo 33, versículo 13, Moisés le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Cuando en el mundo antiguo se decía, muéstrame tus caminos, era una forma de decir, quiero saber cómo eres. ¿Te enojas fácil? ¿No te enojas fácil? ¿Qué te gusta? ¿Cómo debo lidiar contigo? O sea, es que no sé si contigo puedo bromear o no puedo bromear. Quiero saber si tú eres muy tajante con las deudas o podemos hacer un trato y te la voy pagando en cachitos. Muéstrame tus caminos. Quiero saber qué recompensas del hombre y qué castigas del hombre. Le pides, 1, muéstrame tus caminos. Y luego después, más adelante, en el versículo 18, Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué es la gloria, hermanos? ¿Qué está pidiendo Moisés cuando dice, muéstrame tu gloria? Muéstramelo por lo que eres Dios. Muéstrame eso que es lo que tú eres y que te hace excelso sobre los demás. Muéstrame eso que hace que tú, Jehová, seas el más grande de todos, la eminencia, el creador, el número 1, el supremo. Muéstrame tu gloria, lo que tú eres y te describe. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios a esas dos preguntas? Él le va a decir quién es. Él le va a mostrar sus caminos y le va a mostrar su gloria. Le va a mostrar aquello por lo que Él es glorificado en todos lugares. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, ahí va sus caminos y ahí va su gloria. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, cuando Dios quiso dar a conocer quién era, Él dio su propia descripción.
Y hermanos, si Dios hubiera dicho, ok, ahí te va. Y entonces, pasando delante de Moisés, hubiera proclamado, Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿hubiera estado bien o no? Sí, porque Él es santo. Si hubiera querido Él decir, Todopoderoso, 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 ¿hubiera estado bien? Si Él hubiera dicho, Omnisciente, Creador de todas las cosas, ¿hubiera estado bien? Sí. Porque todo eso realmente es lo que lo describe también. Pero él, en un momento tenso, en el momento en el que hubieras esperado que dijera, Santo, Santo, que aborrece la maldad y que necesita justicia por ello y castiga el pecado, porque eso acababa de suceder, de la peor forma. ¿Él cómo se describe? ¿Cuál es su gloria? Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuenten las veces que sale la palabra misericordia. Que guarda misericordia a millares, que perdona tres cosas: la iniquidad, la rebelión, esa es la peor, hermano, y el pecado. Y obviamente tiene que ser justo también. Y entonces habla de que él no puede tener por inocente al malvado y que tiene que castigar. Pero notó lo que lo describe cuando dices Dios. ¿Qué es la primera imagen que viene a tu mente? Santo, poderoso, justo. ¿Sabes cuál es la imagen que él quería que su pueblo tuviera? Misericordioso. Note todas las otras buenas opciones que Dios pudo haber dicho de sí mismo, pero él decidió usar misericordioso. Y no solamente lo usó, lo estuvo recalcando una y otra vez. ¿Qué es la misericordia, hermano? La misericordia no es lo mismo que la gracia. Hablamos bastante de la gracia porque Dios nos ha dado de su gracia a través de su Hijo Jesucristo y está excelente. Pero a veces podemos, por realzar mucho la gracia de Dios para con nosotros, hacer a un lado otra cosa que Él hace con nosotros, que es tener misericordia. ¿Qué es misericordia? A veces hemos dicho, y está bien, misericordia es amor, cordia, a la miseria, misericordia. Está bien la definición, digo, no tengo ningún problema si alguien la quiere seguir usando, amor a la miseria. Pero no solo es eso, hermano. Cuando digo misericordia como amor a la miseria, a mí a veces no me afecta en nada, no me cambia en nada, ni me hace entender mejor a Dios. Aquí le va una definición que leí de un libro de una amiga en Estados Unidos, y dice que la misericordia, estoy parafraseando, misericordia es dar u otorgar perdón y liberar del sufrimiento a alguien sobre quien se tiene tanto el derecho como el poder para infligir el castigo. De nuevo, misericordia es dar perdón, no solamente dar perdón, es liberar del sufrimiento a alguien sobre quien, digamos, yo tengo tanto el derecho como el poder para infligir su castigo. Misericordia es decir, te perdono y deja de estar sufriendo. Ven, ya, vamos a hacer algo. Te invito a un café. Eso es misericordia. Eso es Dios. No solamente te perdona, mi hermano. No solamente no te da lo que nos merecemos, no me da lo que de verdad me merezco, sino que a veces incluso me libera del sufrimiento. Detiene mis consecuencias. A veces hemos dicho que las consecuencias te van a venir, no te vas a poder librar de ellas. No es así. Muchas veces. Y usted lo puede ver en la historia, vea en Primera y Segunda Reyes, muchas veces Dios o atenuó o canceló las consecuencias del pecado de su pueblo. Eso es misericordia. No lo hace siempre, pero eso es misericordia. Decir, hermanos, que Dios es misericordioso es fácil, pero dejar de verlo
Aquí me voy a meter un poco en su mente. Porque esto, cuando lo empecé a leer, se metió en mi mente. Y me empezó a mostrar lo que yo realmente pensaba de Dios. Decir que Dios es misericordioso es fácil, pero dejar de verlo a Él como un ser iracundo, con poca paciencia, incendiado por su odio por el pecado, es difícil. Para muchos cristianos esto es muy difícil. Dejar de percibir a Dios como alguien que se ofende con el pecado y tiene que castigarlo y le pones una cara enojada y iracunda y paciente. Dejar de ver a Dios así es difícil, no es sencillo. Empieza a ver como que se te retuerce la mente por dentro cuando ves que Dios es misericordioso y clemente. La mente de un cristiano, sobre todo de un cristiano sincero, de un cristiano que realmente quiere obedecer a Dios y que sabe que Él falla. La mente de un cristiano sincero lucha con la idea de un Dios paciente y más propenso a la misericordia que al castigo. Porque a veces así somos. Hay veces en las que sentimos que si no vamos a la iglesia y en la predicación nos dan una buena regañada, no fue un buen sermón. Y el problema es que eso alimenta a muchos predicadores que sienten que si no van a la iglesia y le dan una buena regañada a la congregación y le dicen arrepéntanse pecadores, no están dando un buen sermón, no están predicando la palabra de Dios. Cuando no es así, si alguien predica que Dios es misericordioso, está predicando lo que dice aquí, hermano. Pero la mente a veces de un cristiano sincero, de esos cristianos que realmente queremos obedecer a Dios y honrarlo con una vida de santidad y presentársela a Él, a veces choca esta idea de un Dios paciente y que es más propenso a ser misericordioso conmigo y con mis fallas que a ser propenso a castigarme. Y uno dice, no, yo estoy seguro que esto que me vino, Dios me está disciplinando. No, no es así. Poniendo, mire, una pausa en la característica esto del misericordioso. Junto con la misericordia de Dios, suele venir otra expresión. Esa es la que nos va a ayudar, ahorita que regresemos a misericordia, a entender misericordia mejor. Hay una característica que suele venir a un ladito. Misericordioso y clemente, coma. A ver si la adivinan. Empieza con T. Tardo para la ira. Jehová, misericordioso, clemente, piadoso, etc. Tardo para la ira. Y luego vuelve a decir, grande misericordia. ¿Qué es tardo para la ira? Tardo para la ira, hermano. Es una expresión en hebreo que no es tardo para la ira. La expresión literal en hebreo es Jehová, misericordioso y clemente, ancho de narices y grande misericordia. Para un judío, para un israelita desde los tiempos de Egipto, etc., que convivían con animales, un buey, un toro, no era ancho de narices, porque podías ver por su expresión del buey, del toro, si estaba enojado y se iba a ir contra ti. Si tienes una nariz delgada, es más, hasta los seres humanos, si tienes una nariz delgada, se nota cuando estás frunciendo el ceño, o cuando estás contento, o estás así. Pero si tienes una nariz ancha, no se nota tanto, no sabes. Igual con los animales, una nariz ancha denota que no está enojado, porque la nariz sigue ancha. Cuando le dicen a Dios, ancho de narices, ahora sí, quieren decir lo que sí se tradujo aquí en nuestra Biblia, es tardo para la ira, hermano. ¿Saben qué quiere decir que es tardo para la ira? Que Él es una persona que no se enoja fácilmente. Es una persona que vas a batallar para hacerlo enojar. No sé, ¿han conocido ustedes a alguien así, hermano? Una persona que yo conozco a varios, que tú dices, yo siempre lo veo sonriendo, no me lo puedo imaginar enojado, no puedo más. Han pasado cosas que yo me he enojado en su lugar y él está todo contento, o ella. No sé si ustedes han conocido a alguien así que
Es tan tranquilo el hermano, la hermana o el vecino, es tan tranquilo que le puede estar diciendo de cosas y él nada más se ríe, no se enoja y dice, ¿cómo puede ser? Hermanos, yo no soy así. Yo se lo puedo decir, yo soy de mecha corta. Me tengo que aprender a controlar y mi esposa Dios me ha ayudado a través de mi esposa a ir aprendiendo de poco a poco, pero hay personas que son tardas para enojarse. Batallas, tienes que estarle picando, muele. Ya después como que se enojan. Eso es Dios, hermano. Eso es Dios. Dios es tardo para la ira. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios, cuando tú fallas, no lo hiciste enojar, hermano. Cuando cometiste un pecado, y Él lo dijo, a sabiendas o en ignorancia, no puedes imaginar que en este momento Él está en el trono molesto contigo y listo para disciplinarte. Porque Él es tardo para la ira. Tardo, hermanos, para que se enoje, para que tome acción contra ti. Y más aún, hermanos, más aún, se lo estaba diciendo a varios hermanos, más aún cuando eres su hijo, Él no es, el menos es así. Porque su ira sobre nuestra persona ya fue sofocada con el sacrificio de Cristo. Él ya no tiene ira para nosotros, hermanos. Dice en la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna. Subrayelo. Ninguna. Dios es tardo para la ira. Oh, hermanos, de verdad deseo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios en este momento les esté quitando cargas de encima que yo traía y que cuando empecé a ver esto dije, aquí estaba todo el tiempo, pero no lo vi. Y me cargaba con la imagen de un Dios que si yo me equivocaba ahorita, mañana me iba a castigar y mañana me iba a buscar y si yo seguía me iba a aplastar como una mosca en alguno de estos días, cuando ese no es el Dios real. Esa es la imagen que Satanás quiere que yo tenga. Quítate esa imagen de encima. Él se está describiendo de una forma diferente. Observen, Salmo 103. Salmo 103. Versículo 8. Lo vuelve a decir allí. Salmo 103, 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová. Y luego, lento para la ira y grande misericordia. David también lo describe. Y lo describe como lento para la ira. Para que Dios, hermanos, reaccione con ira, todavía no soltamos lo de lento para la ira, tardo para la ira. Para que Dios reaccione con ira, escuchen lo que voy a decir. Estoy midiéndolo y sé lo que estoy diciendo. Para que Dios reaccione con ira sobre alguien, tiene que ser provocado. ¿Me expliqué? Tienes que provocarlo a ira. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué estoy realzando al hacer esa expresión con mi boca? Que lo tienes que buscar. Tienes que buscar que se enoje. No es algo que espontáneamente le brote. No es algo que él así le salga, así le nazca. Tienes que empujarlo a eso. Tienes que llevarlo a la ira. Y entonces ahora sí, agárrate. Que dicho sea de paso. Aunque lo voy a tomar al final, pero lo digo de una vez antes de que se me olvide. Que sea lento para la ira no quiere decir que no se va a enojar. Así que ten cuidado si lo estás provocando. Si tu vida lo está provocando, yo que tú lo paraba. Antes de que ahora sí lo hayas llevado a ese punto.
pero él no le sale espontáneamente la ira, tiene que ser provocado. Y él lo dice. Observen conmigo Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Deuteronomio 32, 21. El Señor, Moisés está hablando al pueblo y en un momento como que habla como si él fuera Dios y dice en el versículo 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y él también dice, los provocaré a ira con una nación insensata. Él está diciendo, me provocaron. Yo no estaba así con ellos. Ellos me fueron empujando y estuvieron duro y dale con sus ídolos. Hermanos, muchos se quejan, muchos incrédulos hablan de que sí, es un Dios que destruye y mata gente y ta. Un día, haga la cuenta de años y de profetas que Dios envió desde la primera vez que la nación de Israel empieza a tener ídolos, ya en tierra santa, hasta el cautiverio en Asiria, cuando Dios dice, ya basta, se los dije y se acabó. Hasta que lo provocan a ira, pasan cientos de años. Desde la primera vez en la que el reino del sur de Judá empieza a corromperse hasta que llegue Nabucodonosor. Un día cuente cuántos años. Y entonces va a entender por qué él dice que él es lento para reír. En Isaías 1:4, hermanos, vayamos por allá, por favor. Isaías 1:4. Dios lo vuelve a decir. Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Obviamente, con el pecado se provoca a ira a Dios. Pero tienes que provocarlo, tienes que empujarlo. No sé si ustedes lo han vivido, hermanos, de alguien que te está molestando, o sea, que te esté picando el hombro, te está diciendo cosas y tú te estás aguantando y dices, ya, y entonces volteas y ahora sí te arranca, ¿no? Bueno, eso es lo que el pueblo le estuvo haciendo a Dios años, décadas, siglos. Pero no es algo que le brote. ¿Cómo sé que no es algo que le brota? No solamente porque él es lento para la ira. Observe esta expresión, lamentaciones, hermano. Isaías, Jeremías, lamentación. Y llegó a Ezequiel, ya se pasó. Lamentaciones, capítulo 3. Conocemos este capítulo porque es el capítulo donde dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, donde ahí sale el canto que dice, escudriñemos nuestros caminos, etcétera, ¿no? Precisamente en este capítulo, precisamente en este libro que habla de la destrucción que trajo el Señor porque lo provocaron a ira, cuando Jeremías habla de esa ira que él tuvo que desatar sobre el pueblo de Israel, observen lo que dice, es una expresión que está allí escondidita, y de nuevo, yo la leí muchísimas veces, hasta que no alguien me ayudó a decir, mediten esa expresión. Habla de que Dios no se enoja espontáneamente. Entonces le dije, ahí estuvo todo el tiempo. Versículo desde el 31. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, y mire qué bonito que lo dice, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y se va a decir por qué se compadece aunque aflija. Porque, 33, no aflige ni entristece, ¿qué? Voluntariamente a los hijos de los hombres. De nuevo, porque no aflige ni entristece
voluntariamente a los hijos de los hombres. La expresión en el hebreo es belevó. Voluntariamente de su corazón. Eso es lo que dice en el hebreo original. Porque no aflige ni entristece de su corazón a los hijos de los hombres. ¿Qué significa esa expresión en el hebreo cotidiano? Que no es algo que quiere hacer. Es algo que tiene que hacer. Pero no es algo que quiera hacer. Como, bueno, no sé los padres aquí, pero no sé si los padres que están aquí sienten lo mismo que yo, pero cuando yo tengo que disciplinar, escuche, tengo que disciplinar a mis hijos, no es que quiera. Cuando yo tengo que disciplinar a alguno de mis hijos y darle varita, no lo quiero hacer. Y se los he dicho, no quiero estar aquí, no te quiero regañar, no me gusta, pero tengo que hacerlo. Eso es lo que dice esta expresión, porque no aflige ni entristece de su corazón a los hijos de los... No le gusta, hermanos, afligir, entristecer o castigar. No es lo que es natural para él. Y en esta última porción a la que quiero que vaya, lo dice de una manera muy peculiar, le llama su obra extraña. Isaías capítulo 28, por favor. Versículo 21. Sin leer ese capítulo ahorita, usted léalo en su casa para que vea el contexto. El Señor está enojado. Ya lo provocaron a ira y va a castigar. Pero observe cómo le llama a esa acción de castigar. Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará, y lo dice, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Cuál es esa? Usted lo puede leer más adelante, los va a castigar. Pero él le llama su extraña obra. ¿Sabe qué quiere decir? Una obra que no le es natural, una obra que le es rara, una obra que no quiere hacer realmente. ¿Cuál? Castigar. Uno tiene que provocar a ira a Dios, porque Él es lento para la ira. Pero ¿sabe una cosa? Escuchen, no tienes que provocar su misericordia. No tienes que hacer nada, no tienes que buscar provocarlo a misericordia, porque la misericordia es lo que Él es y le encanta hacerlo. Ustedes vieron cómo cuando Él dice que va a castigar, Él dice, porque me provocaron a ira, pero vean cómo lo dice cuando Él dice que va a sanar, a bendecir, a restaurar. Observen, Jeremías capítulo 31. Él no dice, me provocaron a bendecirlos. Él no dice, me provocaron a amarlos. Jeremías 31, 20, primero. Vamos a ver 3. Jeremías 31, 20. Se lo describo. Lea, este capítulo está muy bonito. Y estos primeros 15 versículos están increíbles. Dios, en una alegoría con Jeremías, habla como si estuviera Israel, el pueblo de Israel, hablando. Y además encima es un Israel que entiende que fue castigado, porque entiende que él pecó, y pide misericordia, y más bien pide perdón. Usted lo puede ver en el versículo 18, 19, es Israel hablando. Y cuando Israel habla y dice, me arrepiento por lo que hice, te fallé, te ofendí, Dios, etc., la respuesta inmediata de Dios es el versículo 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Tú no lo tienes que provocar. Él está allí listo
para que en cualquier momento, ¡pum!, inunde tu vida con misericordia. Deje caer todo su amor y benignidad sobre ti. Ese es Dios. Observe también el libro de Oseas. Estamos solo en el Antiguo Testamento porque estamos tratando de derrumbar la mala imagen que se tiene de Dios del Antiguo Testamento, de Dios el Padre. Estaban Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas capítulo 11. En Oseas capítulo 11, es un capítulo, de nuevo, bueno, es que a mí me gusta mucho la Biblia, yo sé que usted también. Es un capítulo hermoso. Dios está hablando como si fuera una carta de amor al pueblo de Israel, que le ha fallado, que ha adulterado con otros dioses, que lo ha abandonado. Pero Dios está hablando con mucho amor en este capítulo sobre ellos y le está diciendo, es que yo te amo. Y tú te vas con otros, pero yo soy el que te amo. Y en Oseas 11, versículo 8, Dios dice lo siguiente: a un pueblo rebelde, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Tú tienes que provocar a ir a Dios. Pero la realidad es que nuestra vida, nuestra necesidad de misericordia es lo que inflama su misericordia. Es lo que lo hace soltarla sobre nuestras vidas. Y observa cómo se expresa Él cuando habla de dar misericordia. Esta es la última porción de este asunto. Jeremías, capítulo 32. Y yo con usted apuntaba todas las citas, que a veces uno tiene que digerirlas en casa y volver a ir a ellas y decir, a ver, ¿cómo estuvo? ¿Cuál era? Ah, sí, era esta. Jeremías 32, del 37 en adelante. Él acaba de decir que ellos han desobedecido y que va a enviar a los caldeos encima de ellos. Y en el mismo capítulo que está denunciando su maldad y la provocación a ira, versículo 37 en adelante. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Lea por favor el 41. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esa tierra y trataré de todo mi corazón y de toda mi alma. Ese versículo, ¿lo vio? Número 1. Cuando Dios da misericordia a Él, se alegra. Él se alegra siendo misericordioso. En otra porción, en Miqueas capítulo 7, dice que Él le gusta perdonar. Cuando habla de su ira, dice que lo tienen que provocar a ira. Pero cuando habla de su bondad y de su bendición, Él no dice que nadie lo tiene que provocar. Eso le produce alegría. Y Él lo dice al final, que Él hace todo esto de su corazón. En Lamentaciones vimos que de su corazón no le gusta afligir o castigar o disciplinar, pero aquí está diciendo que de su corazón lo que le encanta hacer a Dios es bendecir, es tener misericordia. Eso sí, hermano, le brota a Dios, les nace a Él naturalmente. Pero esta parte de su naturaleza, todo lo que estamos viendo,
Es difícil de procesar. ¿No es así? Se oye muy bonito y uno está haciendo el esfuerzo por decir, es que Dios es así. Sácate de la mente esa imagen de un Dios molesto, impaciente, iracundo, decepcionado de tu vida, molesto contigo, a punto de tirar la toalla contigo y si sabes que te voy a dar chance de que te metas al cielo, pero no te quiero volver a ver. Uno está batallando con esa mente de decir, no, es que Dios está, a ver, yo te dije que tienes que ser un buen cristiano, ¿tú volviste a fallar? ¿Lo volviste a hacer mal? A veces la próxima ya lo logras. Uno empieza a luchar con eso en la cabeza, porque nace de un corazón sincero de quererlo agradar. Es difícil pensar en este atributo de la naturaleza de Dios cuando consideramos que nosotros además no somos así. No somos tan misericordiosos como Dios y en mi lógica es, ¿por qué? Yo no haría eso, porque Dios lo haría, si Él es más santo. No, de seguro que Él no es tan misericordioso como Gerardo me lo está diciendo. No, de seguro que Él se enoja más rápido de lo que Gerardo dice. Es más, estoy seguro que sí, Él está casi harto de mí. Es que, Gerardo, tú no sabes lo que le he fallado a Dios. Tú no conoces las veces que he tenido que pedirle, pero tú no sabes lo lejos que estoy de ser un buen esposo o de ser un buen padre. No lo entiendes, de verdad. No creo que Dios sea tan misericordioso. Al menos no conmigo. A lo mejor con los demás hermanos, pero conmigo no creo que lo sea. Y uno empieza a chocar. Hermano, por favor, suelta esa imagen. Libérate de Dios, de esa imagen falsa de Dios. Él te lo ha estado diciendo en la Biblia, él solito. Él se ha estado describiendo. Dios tiene una forma sencilla de hacernos entender. Isaías 55. Dice el versículo 6. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje, porque sí se tiene que dejar, hermano, y lo vamos a ver más al final. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta porción normalmente se usa para decir cuando algo ha pasado en tu vida y desconoces un misterio y llega el hermano y te dice, bueno, hermano, tú no sabes si esto Dios tiene un propósito, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y está bien. O cuando sufres de algo, una enfermedad, y llega el hermano y te dice, bueno, hermano, que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, Él sabe por qué te lo envió. Y está bien. Pero eso no es lo que está diciendo Dios aquí, no al menos aquí. Dios está invitando a pecadores a buscarlo y a encontrar perdón. Eso es lo que está buscando. Ahora, fíjense, son tres cosas las que hace Dios. Primero te da la invitación. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale. Deja el impío su camino. Está la invitación. Búscame. Segundo, te dice lo que Él te va a dar si lo buscas. Si tú eres un pecador, si yo soy un pecador que decide dejar su camino y de buscar a Dios, Él te dice en el versículo 7, dice, el cual tendrá de Él misericordia y además va a ser amplio en perdonar. Entonces, número 2, te dice lo que te está ofreciendo. Y número 3, te dice por qué. ¿Por qué tú puedes confiar en que si tú, pecador, buscas a Dios, lo llamas, te acercas a Él dejando tus caminos, ¿por qué puedes confiar en que Él va a tener de ti misericordia y porque va a ser amplio en perdonar cualquier cantidad de pecados? Su paquete lo alcanza, porque es amplio en perdonar. Y te dice por qué. Versículo 8, porque mis pensamientos no son como los tuyos. Yo no pienso igual que tú. Y luego dice,
ni mis caminos son como los tuyos, le dice Dios. Yo no me muevo, yo no reacciono, ni hago las cosas como tú las haces, así que lo que es natural para ti, no lo es para mí necesariamente. Pero para que el pueblo de Israel, quien estaba escuchando esto, captara de qué se refiere Dios, le dice el versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Escucha otra vez. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabe qué se le venía a la mente así a un judío cuando escuchaba eso y decía, pero a qué se refiere Dios que sus pensamientos no son como los míos ni sus caminos como los míos? Y después Dios decía, como son más altos que la tierra, los cielos, así. ¿Sabe qué entendía? Salmo 103. Solo hay una sola porción en todo el Antiguo Testamento, hermanos, en que se repite esa expresión de son más altos que los cielos, en que son más altos que la tierra. Y está en el Salmo 103, donde estuvimos hace ratito. Versículo 8 en adelante. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que temen. Cuanto está lejos el oriente de occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos pobres. Este es el único otro lugar en toda la Biblia donde se repite esa expresión de altos. Así que cuando Dios le dice a los pecadores, es que yo no pienso como tú, mis pensamientos son más altos como el cielo es de la tierra. Esos pecadores decían, lo que me está tratando de decir es que su misericordia no es como la mía, que su perdón no es como el mío. En mi caso, yo puedo llegarme a cansar de una persona que me está pide perdón y puedo decir, ¿sabes qué? Ya te he perdonado muchas veces, ya no puedo con él. Yo puedo llegar a un límite, hermanos, en mi misericordia con alguien. Yo puedo llegar a un límite en mi perdonar a alguien, en mi ira con alguien. Pero lo que Dios está diciendo en Isaías capítulo 55 es, tu límite no es el mío. El mío está mucho más lejos. Yo puedo alcanzar a perdonar mucho más veces que tú. Muchas más cosas que tú. Mi misericordia no se derrama hasta un límite como tú, hermano. La misericordia de Dios se extiende muchísimo más. Eso era lo que Él estaba tratando de hacerle entender a los judíos en Isaías. Porque sí, hermanos, choca esto, no lo podemos entender, no podemos entender que Dios sea tan misericordioso, tan perdonador, y a veces somos nosotros los que nos exigimos mucho. Y a veces en boca de... ¿Y saben? El Isaías 55 te retornaba al 103, pero ¿saben? ¿En qué estaba pensando David cuando escribió precisamente el Salmo 103? Este es un círculo completo. Éxodo 34, 6. Las expresiones, hermanos, que David usa en el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, ¿dónde más las has escuchado? En Éxodo 34, 6. ¿En qué estaba pensando David cuando decía que él perdona, que su perdón es más alto que la tierra, así como el cielo, que del oriente al occidente, que él se compadece de nosotros, que él se acuerda de lo que somos? ¿Saben qué estaba pensando David? En Éxodo 34, 6, cuando Dios dice, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para reír y grande misericordia, ¿verdad? Todos se regresan a lo mismo, a Dios, diciendo quién es Él en su corazón. Y si no nos queda claro, allí en Oseas, yo sé, parece que los estoy mareando con tantas citas de la Biblia, pero prefiero hacer esto, hermanos, para que usted base su fe y su confianza en un montón de versículos. Aquí yo nada más le diga uno solo. Prefiero que tenga muchos de los cuales decir, no, sí, aquí lo dice la Biblia. Lo dice muchas veces. En Oseas capítulo 11, Dios está hablando, como dije hace rato, y en el versículo 8 que habíamos estado leyendo, les dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Se acuerdan? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y escuchen lo que sigue. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. ¿Por qué? Porque él es diferente a mí. Porque Dios soy. Y, no hombre, yo no me vengo con la velocidad que se venga un ser humano. Dice, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Y la expresión que sigue, en el hebreo, le voy a decir lo que es más probable que dice en el hebreo que esto que en nuestra versión dice, y no entraré en la ciudad. En el hebreo es más parecido a la expresión a decir, el santo en medio de ti y no vendré con ira. No vendré con ira. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no es hombre. Usted y yo reaccionamos con ira. Usted y yo la soltamos a veces y no hay quien nos pare. Y hasta que no hicimos un desastre decimos, ay, ¿qué dije? ¿Qué le dije a mi esposa? ¿Qué le dije a mis hijos? ¿Qué acabo de hacer en la iglesia? ¿Qué acabo de hacer aquí en la calle? Pero Dios no es así. Su misericordia no es como la nuestra. Así que el hecho de que nosotros no podamos entender por qué Él me seguiría perdonando, por qué Él me tendría tanta paciencia, por qué Él no vendría sobre mí ahorita para castigarme con fuego y azufre del cielo, eso no quiere decir que por eso Él sea así. Él es grande misericordia. Así que Jesús, hermanos, tiene un corazón tierno y gentil. Jesús, más bien, que tiene un corazón tierno y gentil, intercede por nosotros con el Padre, que de hecho Él se goza en tener misericordia. Y el Padre, ¿sabe? No se preguntó en la mañana, bueno, si Jesús está intercediendo, ¿qué hace el Padre? El Padre se goza en decir que sí a las peticiones del Hijo. Cuando el Hijo le dice, perdónalo porque yo morí por él, el Padre se goza en decir, sí, yo lo quiero perdonar. Eso es lo que me gusta hacer. Esa es la dinámica que hay en el trono, hermano. Esta es la clase de Salvador que tenemos y este es el Dios que tenemos. No es un Dios iracundo, no es un Dios impaciente, no es un Dios que esté viendo constantemente nuestras fallas y errores para echárnoslos en cara. Él es Padre de misericordias. Pero con esto, hermano, con todo esto que acabo de decir, hay un pequeño riesgo mental o en el corazón de muchos cristianos. Si lo dejo así, este tema, estaría en peligro de concluir una cosa. Así que le doy gracias, muchas gracias a Dios por mi esposa, porque ella me ayudó a tener que aclarar esta descripción. No estoy hablando, hermano, de un Dios buena onda, al que no pasa nada, mira, Él te ama de todos modos, tú, no importa cómo te portes, y como quieras te perdona, porque Dios es amor y te va a amar, y mejor, Él quiere tu superación, y que ganes dinero, y que seas feliz, yo nunca dije que Dios era un Dios buena onda, yo dije que es un Padre de misericordia. Hermanos, lo voy a decir aquí directamente, Dios quiere tu santidad, quiere mi santidad. Dios quiere tu obediencia y la mía.
Dios quiere que yo me aparte del pecado, que tú te apartes del pecado. Dios quiere que yo me asemeje más a su Hijo Jesucristo cada día. Dios quiere que tú te asemejes más a su Hijo Jesucristo. Y sí, hermanos, Dios tiene un estándar moral y de conducta muy alto para nosotros. Pero quiero acentuar que Él es misericordioso. Para que cuando estés buscando la santidad, porque debes buscarla, dejes de tener una fe basada en tu rendimiento. Ese es el punto. No es decirte, haz lo que quieras, mi hermano. Vive en pecado, da igual. Pues Dios te ama y le encanta tener misericordia. Él quiere que seas santo. Si estás viviendo en pecado, déjalo. Porque acuérdate, te lo dije hace rato. Es provocado ahí. Y aguas. Cuidado si estás en el caminito de estarlo empujando hacia allá. Pero lo que quiero es que cambie nuestra mente de estar en una fe basada en mi rendimiento, para que dejemos de vivir pensando que la aceptación de Dios depende de lo que hago por Él. Es que si no logro ser un buen esposo, el Señor nunca me va a aceptar. Es que si no logro hacer bien las cosas en la escuela, el Señor nunca me va a decir. Eso es lo que quiero que dejes de pensar. Eso es lo que la Biblia quiere que dejes de pensar. Y hermanos, todo está en Efesios 1. Allí Pablo está diciendo que, ¿sabes por qué tenemos todas las bendiciones de Dios? ¿Sabes por qué tenemos las riquezas de su gloria, de su gracia? Por el puro afecto de su voluntad. De otras formas, porque quiso. Porque quiso darnos. ¿Te ganaste algo? No. ¿Me gané algo? Nada. Me bendice porque quiere. Dice también allí, según su beneplácito. Solo porque Él es bueno, hermano. Sencillamente. Y todo esto no es un permiso, y mucho menos un aliciente, hermano, para pecar. Como dijo Pablo, ¿qué pues pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Este tema y el de anterior no es para que, adelante hermanos, hagan lo que quieran con su vida, que al cabo el Hijo siempre intercede por nosotros y el Padre es misericordioso y le encanta perdonar. Para nada, hermano. Ahora sí, más bien la pregunta está, ¿qué deberíamos hacer con todo lo que hemos estado viendo del Hijo y del Padre? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Esta es la última cita a la que vamos a ir. Es una historia. Es una parábola que Jesús está contando y que refleja lo que tú y yo deberíamos de hacer con esta